Bueno, muy bien, ahora sí, saludo formalmente a todos. Muchas gracias por el interés, por participar. Bienvenidos a una nueva charla que realizamos en el marco de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Para el que no nos conoce, ESEADE es una casa de estudios fundada como idea original de Alberto Venegas Lynch en el año 1978, que junto a un grupo de empresarios y filántropos decidieron crear una institución de estudios enfocada en economía y con la ambición de transmitir la tradición del pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía, del pensamiento liberal. Después fue una de las primeras instituciones que tuvo programas de MBA, ¿sí? Maestría en Administración de Negocios, y allá por el año 1993, gracias a la recomendación de un premio Nobel de Economía, muy famoso, llamado James Buchanan, se decidió crear la maestría en Economía y Ciencias Políticas, una maestría que combina, obviamente, como su nombre lo indica, la disciplina de la economía, pero también la disciplina de la ciencia política. Este programa fue bastante innovador y todavía en la actualidad tiene su originalidad. La verdad es que no existen muchos programas que combinen estas dos disciplinas en otras instituciones. Y desde el año 2018, que junto con Adrián Rabier estamos coordinando este programa, al cual hemos tratado de actualizar, tanto para revitalizar esa tradición que hizo famosa a ESEADE, como también para adaptar las materias y las herramientas a las necesidades que el mercado exige de un alumno y un graduado en una maestría en Economía y Ciencias Políticas, ¿no? Así que a mí siempre me gusta decir que esta maestría forma economistas en política y políticos en economía, y creo que a ambas disciplinas a veces les falta la otra, ¿no? Por ejemplo, el economista siempre tiene soluciones muy perfectas para los problemas sociales, pero que a veces no son viables o encuentran demasiadas restricciones en la política. Y por otro lado, los políticos suelen pensar que no existen restricciones, entonces hay que tratar de educarlos en la economía, que básicamente es una ciencia que se basa en la escasez, ¿no? Si no hubiera escasez, no existiríamos los economistas, así que no existiría este programa tampoco. Por ahí sería bueno, ¿no? Porque viviríamos en jauja. Pero bueno, así que para comentarles un poquito más, en nuestro programa encontrarán materias como pensamiento político, análisis económico, historia del pensamiento económico, ciencia política contemporánea, econometría, public choice, economía internacional, y también materias como elementos para la toma de decisiones económicas y economía superior, materias que son dictadas por uno de los oradores de hoy, como Iván Kachanowski. Iván es magíster en economía por la Universidad Católica Argentina y además allí se encuentra haciendo el doctorado en economía y es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. A Iván, de hecho, lo conozco de la época en que trabajábamos juntos allí, así que nos hemos formado como economistas en esa fundación. Y después también lo tenemos a Eugenio Marí Thompson, que es también magíster en economía por la Universidad del SEMA, de donde también egresó de la licenciatura en economía y fue asesor de la Secretaría de Comercio Exterior entre 2016 y 2019, mientras que hoy se desempeña como economista y consultor independiente. Nos van a hablar hoy de este acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y algunas de estas polémicas que genera, ¿no? La primera es si existe este acuerdo, si va a seguir adelante o no. La otra sería cuánto desempleo va a generar, ¿no? Siempre está este miedo de que el libre comercio genera desempleo. Y algunas cuestiones más que seguramente nos ayudarán a entender de qué se trata todo esto, si ha sido un avance, si ha sido un logro o no. Así que bueno, dicho esto, muchas gracias a todos por venir y obviamente especialmente a Eugenio y a Iván. Y bueno, creo que ahora tomará la palabra Iván. Así que, bueno, saludos para todos y Cacha, te dejo el micrófono. Bueno, gracias Iván. Vamos a mencionar también que Eugenio también fue economista de la Fundación Libertad y Progreso, así que somos tres los que estuvimos ahí. De hecho, fue tu reemplazo, si mal no recuerdo, cuando vos te fuiste. Muy bien, muy bien. Qué camiseta para llenar.
No sé, Eugenio, si querés ir compartiendo el documento, Dale. pero lo primero que me gustaría aclarar es, porque se ha prestado a confusión, que este acuerdo no se cayó, ¿no? Porque hubo unas declaraciones que vimos hace unos meses, donde el gobierno dijo que de aquí en adelante Argentina no iba a firmar más tratados de libre comercio, lo cual es una pésima señal, obviamente, ¿no? No es el camino que me gustaría a mí que tome Argentina, pero eso no incluía a este tratado, digamos, era de allí en adelante, a futuro. Este tratado sigue vigente, sigue negociándose, está en proceso, después lo vamos a detallar, pero lo primero que me gustaría aclarar es que no es un tratado que esté caído. Es decir, puede salir, como puede no salir, nadie sabe qué va a pasar, acá vamos a tratar de ver las ventajas, pero está vigente. Yo voy a hacer una muy breve introducción y después ya le voy a pasar la palabra a Eugenio y después volveré a hablar más al final. Pero básicamente mi introducción es mostrar con este gráfico lo lejos que quedó Argentina del mundo civilizado. Fíjense ahí en la línea roja tiene el PBI per cápita de Argentina, donde en 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Es decir, que en Argentina llegó a ser el país más rico del mundo y después se estancó. Y todos los países que competían con Argentina, como Australia, Estados Unidos, Japón, se han disparado su crecimiento, han disparado su riqueza, y Argentina quedó ahí muy estancada, ¿no? Y en los últimos años nos alcanzó a un paso acelerado Chile. Entonces, el drama de Argentina es lo que yo denomino el drama de la divergencia. Y es una tragedia, creo que casi única, o muy pocos países han logrado ser ricos y empobrecerse. Deben ser casos anecdóticos, o sea, lo más normal es a la inversa, pero hay muy pocos casos de haber sido el país más rico y hoy estar, no entre los menos ricos, pero mitad de tabla para abajo, ¿no? Entonces, lo que queremos tratar de transmitir, y acá ya le voy a ir cediendo la palabra a Eugenio, es cómo este acuerdo puede ser una posibilidad a largo plazo para recuperar la competitividad y que Argentina, en vez de diverger, empiece a converger con el crecimiento de los países desarrollados. Así que, Eugenio, yo me voy a mutar, te paso a vos y después retorno yo. Buenísimo, gracias Iván. Ante todo, buenas tardes a todos. Y me gustaría continuar lo que estaba diciendo Iván y volver a este problema de que Argentina diverge en su riqueza respecto a otros países del mundo. Y eso nos lleva a pensar un poco cuáles son las causas detrás de esa divergencia. Obviamente es multicausal, ¿sí? Pero una de las principales que yo creo es que Argentina le dio la espalda al comercio como motor del crecimiento. ¿Sí? Nosotros vemos a lo largo de la historia diferentes países, en particular en los últimos 50 años, países del sudeste asiático, Vietnam, China, Indonesia, por ejemplo, obviamente más cerca de la década del 60-70, Corea del Sur, que han abrazado el comercio como una oportunidad y un motor para su crecimiento y para su desarrollo. Sin embargo, Argentina no siguió esta tendencia, sino más bien al contrario. Se pasó de ser una economía relativamente abierta a ser una economía entre las más cerradas del mundo. En lo que respecta al desarrollo exportador, por ejemplo, acá vamos a ver 5 ejes en los cuales Argentina evidencia problemas. Entonces, por un lado, pocas exportaciones, ¿sí? En relación al tamaño de la economía, Argentina está entre las 10 economías que menos exporta. A su vez, exportamos a pocos mercados, ¿sí? 3 mercados explican 40% de las exportaciones argentinas. Pocos productos también, otro indicador de concentración, ¿sí? Acá el sector agroindustrial y en particular la soja, explicando el grueso de las exportaciones argentinas y el resto de los productos con graves problemas para lograr algún tipo de inserción exportadora. Y correlacionado con lo que venimos diciendo, la falta de un desarrollo exportador federal, ¿sí? Pocas provincias tienen volúmenes de exportación relevantes y, si vemos, solamente 3 provincias explican más del 70% de las exportaciones argentinas. Y finalmente, cuando nosotros tratamos de ver la unidad productiva, ¿sí? La empresa, vemos que, más o menos, tomemos el número
550 a 600.000 empresas argentinas registradas, apenas el 1,7% logra exportar. Estos son 10.000 de las 600.000 que habíamos mencionado antes. Veamos con un poco más de detalle. Argentina, ¿dónde está parado en términos de exportaciones en relación al tamaño de su PBI? Habíamos dicho ya claramente entre los 10 países que menos exportan, y acá agarramos una selección de países que por su cantidad de habitantes, tamaño de su PBI, o por algún tipo de afinidad cultural o cercanía geográfica, podemos llegar a hacer algún tipo de comparación con Argentina, y nos vemos claramente en el vagón de cola, junto a Pakistán y Brasil y Nigeria, de los países que menos exportan. Muy lejos del promedio de la región, de la TAM, ¿sí? Argentina anda más o menos en 14% de exportaciones sobre PBI, la TAM 22%, el mundo superando ampliamente el 30%, y otros países con una mayor inserción exportadora y que a su vez tienen unas economías más robustas y más desarrolladas. Obviamente en el otro extremo podemos ver ahí Alemania, Suecia, Portugal, Bélgica, que tienen otra aproximación hacia el comercio. Lo otro que habíamos mencionado, concentración en productos. Acá podemos ver el complejo cerealero oleaginoso explicando 36% de las exportaciones argentinas, otras cadenas agroindustriales donde encontramos el sector vitivinícola, la pesca, hortalizas, ¿sí? Frutas como los limones, arándanos, explican otro 14%. Luego los servicios, donde ahí fuerte juega el turismo y los servicios basados en el conocimiento, si estos son servicios profesionales, como pueden ser las grandes consultoras que uno sabe que están en Argentina. Luego, energía y minería, donde ahí en particular Argentina tiene importantes exportaciones de oro. El complejo automotriz, que tiene su particularidad porque está íntimamente vinculado a un comercio que está regulado con Brasil. Y otras manufacturas donde aparecen textiles, maquinaria, químicos, etc. Esto en principio no necesariamente es malo, no necesariamente es negativo tener exportaciones concentradas. Por ejemplo, en el caso de Chile hay una fuerte concentración en el cobre. Sin embargo, cuando uno empieza a ver cómo es la política, cuáles son las condiciones que se ponen para exportar y cuál es la estructura exportadora que tenía Argentina en condiciones en las que tenía un comercio más libre, ahí empezamos a ver que en realidad nuestra concentración en algunos productos se da por las malas condiciones que pusimos para comerciar y no por un movimiento natural hacia la eficiencia económica que tuvo Argentina. Lo otro que habíamos mencionado, pocos mercados que explican nuestras exportaciones. Brasil, por su tamaño y cercanía geográfica, primer destino de exportación. La Unión Europea, acá esto ya nos debería empezar a llamar la atención. Unión Europea, segundo destino de exportación, más de 9.000 millones de dólares por año. Tercero, China, con un crecimiento brutal en las últimas 2 décadas. Y cuarto, Estados Unidos, seguido por Chile, Vietnam y otros países. En particular, acá también vale la pena mencionar las canastas exportadoras a estos destinos varían muchísimo. La canasta exportadora a Brasil, a la Unión Europea y a Estados Unidos se encuentra muchísimo más diversificada que la canasta exportadora a China, que está explicada en 95% por algunos productos agroindustriales, en particular soja, cereales, langostinos y carne bovina. ¿Sí? Y todo esto nos lleva a pensar, ok, bueno, las exportaciones cuando uno mira qué es lo que sale, están concentradas y son pocas, pero si uno ve hacia adentro Argentina, también empezamos a ver este problema de concentración. En particular, ahí vemos en rojo más fuerte Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las únicas provincias que rompen la barrera de los 5.000 millones de dólares anuales de exportación, ¿sí? Entre las tres explican el 70% de las exportaciones argentinas, y el resto de las provincias con graves dificultades para lograr una inserción exportadora, lo que a su vez está obviamente correlacionado con las graves dificultades que tienen para desarrollar un ecosistema productivo sustentable, complejo y competitivo. ¿Sí? En particular vemos ahí
Formosa, Catamarca, Corrientes, con exportaciones prácticamente despreciables. Y a su vez, si seguimos mirando a Argentina hacia adentro, vemos que perdimos muchísima capacidad exportadora. Y una forma de medir esa capacidad exportadora es a través de las empresas que exportan. Entre 1994 y 2019, Argentina prácticamente no cambió la cantidad de empresas que exportan. 1994 eran 9.500, nos paramos en 2018-2019 y seguimos más o menos en el mismo número, 9.500, 10.000, 10.500. Y en particular resulta llamativo la caída de empresas exportadoras que hubo a partir de 2006, que pasaron de más de 15.000 a el valor que les decía recién, las 9.000, 9.500. ¿Sí? Que no de casualidad coincide con las etapas en las cuales Argentina empezó a aplicar una política más negativa frente al comercio exterior, con controles de cambios, controles de importaciones, derechos de exportación y otras políticas. Justamente lo que les mencionaba. ¿Sí? Vamos primero a las condiciones que pusimos para exportar. Derechos de exportación sin análogos en el mundo. Argentina estableció una estructura en la cual todos los bienes y todos los servicios pagan derecho de exportación. Esto es único en el mundo y no podemos permitir que esto se mantenga en el tiempo si es que queremos fomentar las exportaciones. ¿El uso de derecho de exportación existe en el mundo? Sí, existe, pero nunca, en ningún caso, con el nivel y el alcance que tiene hoy en Argentina. A su vez, tenemos pocos acuerdos comerciales que nos permitan acceder de manera preferencial a otros mercados. ¿Sí? Los productores argentinos, cuando tienen que entrar a otro mercado, tienen que pagar los aranceles de importación, mientras, por ejemplo, un productor chileno no lo paga. En el caso de, supongamos, Japón, el productor argentino de vino paga 14% de arancel y los productores chilenos pagan 0%, lo que nos coloca en una desventaja competitiva. Y lo que les mencionaba antes, una política cambiaria y macroeconómica con un sesgo anti-exportador y anticomercio. Lo que a su vez complementa falta de infraestructura y falta de los servicios que sí debería estar proveyendo el Estado. ¿Sí? Por ejemplo, ahí están mencionadas las deficiencias logísticas. Y al mismo tiempo de que castigamos las exportaciones, hemos establecido un esquema de proteccionismo, ¿sí? Que hace que Argentina esté entre las economías más cerradas del mundo. Ahí vemos en el gráfico el arancel promedio de importación de algunos países seleccionados. Vemos Venezuela, Argentina, Brasil, que a su vez si los comparamos internacionalmente están entre los más altos del mundo, solamente comparables a algunas economías africanas. En segunda instancia, en un escalón bastante más abajo, con aranceles de la mitad o menos, los países de la Alianza del Pacífico, que han adoptado una aproximación más amigable, digámoslo, hacia el comercio, y también más parecida a la que tienen economías desarrolladas, como la Unión Europea, Japón, Canadá y Estados Unidos. Todo este diagnóstico nos permite ver que, o nos permite confirmar lo que decíamos al principio, Argentina efectivamente le está dando la espalda al comercio como motor del crecimiento. Y eso nos hace perder oportunidades. Y acá esta conceptualización que hicimos nosotros en este trabajo es el círculo vicioso de proteccionismo y estancamiento en el que está Argentina. ¿Por qué? Arranquemos por arriba a la derecha. Al no abrirnos al comercio, al no firmar acuerdos de libre comercio, al no tener vínculos con otras economías, perdemos oportunidades para crecer. Al no haber oportunidades para crecer, ¿qué es lo que ocurre? Generamos una vulnerabilidad productiva y consolidamos reglas que desincentivan la innovación y la competencia. ¿Sí? Las empresas argentinas, al estar bajo un esquema de proteccionismo, ¿sí? No se exponen a la competencia como pueden ocurrir en otros lugares del mundo, y eso genera un desincentivo a la innovación. Y obviamente esa falta de innovación te genera una vulnerabilidad que te impide competir de igual a igual con el mundo. Ahora, cuando vos tenés esa vulnerabilidad productiva, lo que hace es que terminás de cerrar el círculo. ¿Por qué? Porque te faltan los incentivos a
crear reformas que realmente te saquen de este círculo, ¿sí? Que te generen las oportunidades para crecer. Entonces, Argentina hoy está acá, y en este punto es donde empieza a jugar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿sí? Es un instrumento que nosotros creemos que es económicamente relevante y políticamente viable para empezar a romper este círculo. Vayamos viéndolo paso a paso. En primer lugar, tenemos que empezar a pensar el socio con el que se firma, o mejor dicho, con el que se llega a este acuerdo. La Unión Europea. La Unión Europea ya es un socio estratégico de Argentina. Explica, como les decía, 9.000 millones de dólares de exportaciones, segundo socio comercial, destino de exportación, y tal vez más importante, es el principal origen de inversión extranjera directa de Argentina. Más de la mitad, casi la mitad de la inversión extranjera directa de Argentina proviene de los países de la Unión Europea. Y también pensémoslo desde un punto de vista geopolítico, ¿sí? En un mundo en el cual se parece avanzar hacia una creciente bipolaridad entre Estados Unidos y China, el acuerdo Mercosur-Unión Europea viene a dar una señal hacia la comunidad internacional y también posiciona diferente a Argentina, mediante una alianza estratégica que lo saca de este conflicto, de esta bipolaridad. Si vemos acá, el acuerdo Mercosur-Unión Europea formaría una de las mayores áreas de libre comercio del mundo. Concentraría un cuarto del PBI global, 750 millones de habitantes, un tercio de la inversión extranjera directa mundial, bastante más de un tercio del comercio mundial, y a su vez un flujo bilateral de exportaciones e importaciones que prácticamente alcanza los 100.000 millones de dólares. Entendida esta importancia, lo otro relevante para entender es que este acuerdo es prácticamente una política de Estado que ha seguido Argentina y los países del Mercosur. Sus orígenes los podemos rastrear hasta el año 1995, presidencia de Carlos Menem, cuando se firma el Acuerdo Marco de Cooperación Interregional Mercosur-Comunidad Europea, si en ese momento todavía no era Unión Europea, y finalmente las primeras negociaciones formales birregionales arrancan en 1999. Siguen hasta 2004, pese a las convulsiones que hubo en los diferentes países del Mercosur, y en 2004, recordemos, era un momento político desfavorable en América Latina para el comercio. Pensemos, en ese momento se da de baja el ALCA también, y se suspenden temporalmente las negociaciones. Que igualmente se siguió el diálogo de manera informal, y eso llevó al relanzamiento en 2010, presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Luego se siguió avanzando, hubo diferentes intercambios y acercamientos entre los bloques, y se impulsaron las negociaciones en 2016, donde hubo, llamémoslo, una coincidencia política en priorizar este acuerdo sobre otras cuestiones. Lo que permitió avances decisivos y que en junio de 2019 se cerraran las negociaciones de lo que es el pilar comercial del acuerdo, que es lo que vamos a ver después. Lo llamativo e interesante, ¿sí?, vinculado a lo que decía Iván al principio, de que el acuerdo sigue avanzando, es que en junio de 2020 se cierra el capítulo político y de cooperación del acuerdo. Es decir, incluso aunque el contexto era muy desfavorable y que hubo cambios de gobiernos en diferentes países, se siguió avanzando en la agenda del acuerdo. Entonces, tenemos ya la importancia del socio con el que elegimos el acuerdo, la importancia del acuerdo para el posicionamiento de Argentina, y este componente que es el acuerdo se sigue avanzando y es prácticamente una política de Estado de Argentina. Pero ahora vayamos entonces a la verdadera importancia del acuerdo. ¿Cómo es que el acuerdo ayuda o puede contribuir a que Argentina rompa este círculo vicioso? Por un lado, porque nos brinda oportunidades de exportación a la Unión Europea. ¿Sí? La Unión Europea es un mercado, el segundo mayor mercado mundial, 500 millones de habitantes, ingresos altos, una demanda sofisticada, que entonces lo que genera es la capacidad de traccionar exportaciones y comercio con Argentina, ¿sí?, de darnos un impulso realmente relevante. El segundo pilar es
este impulso a la economía argentina a través de mayores flujos de inversiones, que están íntimamente vinculados al comercio. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la inversión extranjera directa se encuentra correlacionada con lo que es el desarrollo de cadenas de valor, ¿sí? Son empresas que lo que hacen es fragmentan la producción en diferentes lugares y obviamente esa fragmentación productiva involucra eh, una inversión, ¿sí? Entonces Argentina, ¿sí?, puede participar de este proceso, ¿sí?, y reempezar o potenciar la atracción de inversión extranjera directa europea. Y por último, y acá el tercer pilar es el pilar que nosotros consideramos que es el que hace que el acuerdo sea políticamente viable, que es los plazos para una apertura comercial gradual. El acuerdo no establece un compromiso de apertura, llamémoslo de shock, sino que establece algo gradual y escalonado, lo que, este es el punto, da plazos para que la economía argentina avance en mejoras competitivas que nos permitan abrirnos a la competencia europea, llamémoslo mejor parados. Vayamos un poco más de detalle, ¿sí? Algunos ejemplos de oportunidades que abre el acuerdo. Vemos a la izquierda productos en los cuales Argentina va a poder exportar con arancel cero a la Unión Europea. ¿Sí? Estos son productos que hoy tienen aranceles de desde 2-3% hasta 15, 20, e incluso algunos productos tienen aranceles que son equivalentes ad valorem de 70-80%. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la Unión Europea lo que establece en su legislación muchas veces son aranceles específicos, es decir, 5 euros por kilo de queso, por ejemplo. Si uno pasa esos 5 euros por kilo a un porcentaje, ese porcentaje puede significar 50, 60, 70% tal vez. Y por otro lado, la Unión Europea nos abre cuotas preferenciales de exportación, por ejemplo, para el arroz, la carne bovina, los lácteos, la miel, donde en estas cuotas se establecen diferentes condiciones preferenciales para una determinada cantidad del producto, ¿sí? Por ejemplo, ahí abajo, en el último, vemos la miel, son 45.000 toneladas de miel que van a poder entrar con arancel cero a la entrada de vigor del acuerdo. Siendo Argentina el principal productor de miel del Mercosur, esto es un beneficio directo para la economía argentina. Ahora bien, el acuerdo no es solamente aranceles, sino que es muchísimo más. El comercio en el siglo XXI ya no es solamente arancelario, sino que incorpora muchísimas otras disciplinas. Por ejemplo, cuestiones no arancelarias, ¿sí? Arriba a la derecha, obstáculos técnicos al comercio. Esto, por ejemplo, incluye los diferentes requisitos de seguridad que tienen que cumplir los productos, ¿sí?, de las sustancias que tienen que tener o no tener, y que muchas veces estas regulaciones se transforman en barreras al comercio. En este mismo sentido, las barreras sanitarias y fitosanitarias, a la izquierda, y abajo de eso, los servicios, ¿sí?, todo el comercio de intangibles, donde el acuerdo lo que establece es que haya un trato no discriminatorio, ¿sí?, que los países a los otros miembros del acuerdo no les den un trato menos favorable que el que le dan a los productores nacionales. Un ejemplo concreto de esto. En algunos casos, los países exigen que para proveer un determinado servicio vos tenés que ser ciudadano del determinado país. Eso implica una barrera directa a cualquier proveedor de otros países. Bueno, el acuerdo te establece un marco para empezar a levantar ese tipo de barreras y que no haya un trato discriminatorio, sino un trato igualitario. Abajo a la derecha, contratación pública. Esto tiene que ver con todo el comercio que se genera por las compras del Estado. ¿Sí? Los estados son grandes compradores de, por ejemplo, si pensamos las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, son grandes demandantes de textiles.
para, obviamente, los uniformes. Al mismo tiempo, los estados son grandes demandantes de insumos médicos, maquinarias, alimentos incluso también. Bueno, el del acuerdo establece un marco para que los proveedores de los diferentes países del Mercosur y Unión Europea puedan participar de estas licitaciones que hacen los estados de una manera favorable, ¿sí? Obviamente después aparece un capítulo sobre el desarrollo sostenible que tiene que ver con respetar compromisos internacionales en materia de medio ambiente. Y lo último que les quería decir de esto es lo que está arriba, reglas de origen y defensa comercial. Una de las grandes cuestiones que tienen los acuerdos comerciales es cómo asegurar que los beneficios del acuerdo se mantengan para los miembros del acuerdo. Ejemplo, si una camisa producida en China se envía a Italia y luego de Italia al Mercosur, ¿le corresponde el beneficio arancelario que establece el acuerdo Mercosur-Unión Europea? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa camisa no va a cumplir con la regla de origen. La regla de origen, que es las condiciones que tienen que cumplir los productos para que sean considerados originarios de los mercados y en consecuencia que les correspondan los beneficios del acuerdo. Y las medidas de defensa comercial tienen que ver con las posibles sanciones y mecanismos que pueden tomar los estados para castigar cuando estas cosas no se cumplen, ¿sí? Por ejemplo, el acuerdo establece que en el caso de que no se cumpla las disposiciones del acuerdo, se pueden reinstituir los aranceles para un determinado producto o establecer algún tipo de suba arancelaria para compensar esta práctica desleal o que no va en línea con las disposiciones del acuerdo. Y acá vamos al tercer pilar. Nuestro tercer pilar, que es la cuestión de los plazos. Acá vemos en este cuadro la cantidad de comercio y los plazos. En el Mercosur, el 14% del comercio desgrava, es decir, elimina los aranceles, se va a arancel cero de forma inmediata cuando el acuerdo entra en vigor. El 10% a los 4 años, 5% a 7 u 8 años, el 42% a los 10 años, el 16% a los 15 y el 3% a los 15 con un periodo de gracia que según el producto varía, puede ser 3, 4, incluso 5 años. Y además se excluyen de la desgravación arancelaria, de la eliminación de aranceles, 9% del comercio. En cambio, si vemos la estructura de desgravación arancelaria de la Unión Europea, vemos que es mucho más acelerada, está más concentrada en los periodos más cortos. En particular, 74% en desgravación inmediata. ¿Esto qué permite? Bueno, esto lo que permite es que el acuerdo te abre oportunidades rápido a Argentina, en la Unión Europea, porque elimina aranceles rápido, y te va estableciendo una apertura comercial gradual y escalonada de 10 años, que el grueso ocurre a los 10 años o más. Entonces, te permite empezar a hacer reformas mediante el cual vos aproveches las oportunidades que te abren y al mismo tiempo no tener costos de ajustes económicos y productivos, que obviamente generan un lobby y un interés político, que hagan inviable este proceso. Entonces, vinculando estas dos grandes cuestiones, es que el acuerdo ayuda a romper el círculo vicioso en el que hablábamos de Argentina. Pues genera oportunidades relevantes en un mercado grande, en un mercado que genera inversiones, y al mismo tiempo te da los plazos para que vos puedas hacer reformas, ¿sí? Ahora bien, como dijo Iván, este acuerdo no se cayó, pero tampoco está en vigor. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es de donde estamos parados para ponerlo en vigor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y acá armamos este breve caminito, donde ustedes pueden ver dónde estamos parados, ¿sí? Donde estamos parados es
entre junio de 2019, que vimos que se había cerrado la parte comercial del acuerdo, que es la parte de aranceles, reglas de origen, etcétera, que les había mencionado, y el pilar político, que era lo otro que vimos que se cerró este año, el acuerdo hoy por hoy está en lo que es la revisión legal de los textos y la traducción. La revisión legal, ¿qué significa? Que los diferentes países, los representantes de los diferentes países, lo que están haciendo es revisando lo que está escrito para ver que efectivamente refleje los compromisos asumidos. Y a su vez, un proceso que puede parecer menor, pero no lo es, que es el proceso de traducción. En la Unión Europea en particular, estamos hablando de una cantidad importante de idiomas a los que hay que traducir el acuerdo, y esta traducción implica un proceso que obviamente lleva tiempo. Normalmente este proceso lleva entre 6 y 8 meses. Hay que sumarle el contexto de pandemia, con lo cual uno podría decir que el acuerdo Mercosur-Unión Europea está dentro de los plazos esperados, ¿sí?, dentro de la revisión legal de los textos. Ahora bien, una vez que uno completa la revisión legal de los textos, la traducción, y todas las partes están de acuerdo en que lo escrito refleja los compromisos asumidos, es que el acuerdo se pone a disponibilidad para la firma por parte de los ejecutivos. Esto implica a la Comisión Europea y a los ejecutivos de los países del Mercosur. Una vez que el acuerdo se firma por parte de los diferentes ejecutivos, en el caso de Argentina, acá vamos a empezar a hablar de Argentina, se envía al Congreso para que ocurra el debate legislativo. El acuerdo no entra en vigor hasta que no está aprobado también por el Congreso argentino. Y si el Congreso argentino efectivamente decide aprobarlo, ahí queda a disposición para su entrada en vigor. ¿La entrada en vigor implica solamente un movimiento de Argentina? No, sino que a su vez tiene que haber movimientos por parte de la contraparte, de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, esto es un proceso más complejo. ¿Por qué? Porque uno necesita primero una aprobación del Consejo Europeo, luego del Parlamento Europeo, y eso permite la entrada en vigor del pilar comercial del acuerdo, es decir, va a permitir avanzar en la eliminación de aranceles. Posteriormente, para completar llamemos el trámite del lado europeo, se necesita la aprobación de los parlamentos nacionales. Pero esa aprobación de los parlamentos nacionales es solo necesaria para completar la entrada en vigor definitiva y total del acuerdo, es decir, teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado, el pilar político y de cooperación. El pilar comercial puede entrar en vigor transitoriamente, por lo menos, solo con la aprobación del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y obviamente lo que hay de la Comisión Europea, que es el análogo del Ejecutivo. Con esto, si este proceso institucional ocurre, si podemos avanzar y lograr los consensos para esto, y si del otro lado tenemos una contraparte europea que también lo hace, el acuerdo va a entrar en vigor y va a empezar este proceso de apertura de oportunidades, de mayor comercio con la Unión Europea, y ese mayor comercio con la Unión Europea va a redundar en mayor inversión. Y a su vez, y esto es lo importante, nos va a dar el plazo necesario para avanzar en las reformas que necesita Argentina para mejorar su competitividad y empezar a aprovechar estas oportunidades. Y esto nos lleva al último gran eje, donde acá le paso la palabra a Iván, experto en estos temas. Bueno, hola de vuelta. ¿Cómo estoy de tiempo, Iván? ¿Estamos más o menos bien? A ver Sí, digamos que sí, está bien, está bien. Estamos por ahí, qué sé yo, viste, dijimos 40 minutos, pero entre que hablé yo y qué sé yo, para dejar a las preguntas, pero bueno, podemos cerrar. 10, 15 minutos También como depende de mucho. ustedes. Dale, perfecto. Bueno,
Yo creo que, bueno, Eugenio nos mostró muy bien la potencialidad de este acuerdo, es decir, puede traer grandes beneficios, pero como decía el gran Milton Friedman, nada es gratis, ¿no? Digamos, no es que esto, que si entramos con el acuerdo, vamos a tener todos estos beneficios así por arte de magia. Es decir, si a vos te prometen o te dicen vas a jugar en el Barcelona, buenísimo, pero vas a tener que entrenar, ¿no? No es que va a ser sencillo. Bueno, salvando las distancias, esto es algo similar. Es decir, hay mucha tarea por hacer y esto es lo que el tercer eje de esta presentación quiere mostrar. ¿Cuál es la tarea que tiene que hacer Argentina? Si uno toma cualquier teoría de lo que es la contabilidad de crecimiento, cómo se desarrollan los países, más o menos el mainstream o lo que serían las diversas teorías coinciden en que hay tres motores de crecimiento, ¿no? En verdad son más, que yo los sinteticé en tres, pero se crece en base al trabajo, se crece en base a la productividad y se crece en base a la inversión. O sea, estos van a ser los tres motores de crecimiento de Argentina, ¿no? Donde vamos a ir viendo un poquito en detalle cada uno qué va a ir pasando. Bueno, ya les adelanto un poco que la conclusión es que Argentina está mal en los tres motores, ¿no? Digamos, no vamos a estar bien en ninguno, lamentablemente. Y me gustaría hacer un poco la comparación con lo que son los países de la Alianza del Pacífico, porque cuando decimos que queremos que Argentina sea un país normal, básicamente apuntamos ahí, ¿no? A países que dentro de la región medianamente hacen las cosas un poquito bastante mejor que nosotros. Entonces, dentro del primer motor, una cuestión clave es la recaudación tributaria o la presión tributaria, donde Argentina está muy por encima de lo que es la región. Es decir, Argentina tiene una presión tributaria cercana al 33%, pero que es mucho más grande si vemos los impuestos que se le cobran a las empresas, ¿no? Esto es la recaudación, lo que recauda el Estado, pero la presión sobre las empresas es todavía mucho más grande. Pero sin entrar en ese detalle que no es para nada menor, fíjense la diferencia con Colombia, con Chile, con Perú. Es decir, si uno tomara decisiones solo en base al Excel, ya cualquiera de estas opciones es mejor. Digamos, acá me sacan menos dinero. Si tomamos decisiones con el Excel y otras cuestiones, bueno, la verdad que va a empeorar la cosa para nosotros. Pero si fuera solo por el Excel, sin agregar las cuestiones de debilidad institucional que tenemos, también perdemos. O sea que el trabajo es fuerte, es de números, es de institucional y es de confianza. Bueno, dentro del primer motor también tenemos lo que es el gasto público, ¿no? Que en definitiva cobramos muchos impuestos porque el gasto público es alto. Acá lo tienen desagregado por nación, provincias y municipios, y fíjense lo que fue creciendo, ¿no? En el 2002, después de la crisis del 2001, rondaba en el 25%, llegó hasta el 46% y ahora ha bajado al 41%, pero no ha bajado de la manera más sana, ¿no? Porque por lo general cuando Argentina baja el gasto público hay una devaluación de por medio dando vueltas, ¿no? Digamos, lamentablemente no es un gasto genuino de gasto, sino que es una licuación del gasto, que es algo distinto. Para tomar una magnitud por ahí de lo mal que está Argentina en esto, si uno saca el promedio histórico de Argentina del gasto público antes del 2002, le da que oscilaba entre el 20 y el 25%, que es bastante coherente con lo que era el gasto público regional. Es decir, los países de la región más o menos rondan en un gasto público en promedio, algunos más, algunos menos, del 25%. Bueno, nosotros en pocos años nos fuimos de mambo. Y nos fuimos de mambo con gasto que después es muy difícil bajar y bueno, no hace falta que explique esto, ¿no? Digamos, lo estamos viendo todos los días y lo complicado que es el gasto público de Argentina, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial y municipal. Pero, digamos, para hacer un último comentario sobre el gasto público, este es el talón de Aquiles de Argentina. Cualquier desequilibrio macroeconómico que ustedes quieran analizar es porque no podemos cubrir este gasto. ¿Por qué? O porque lo financiamos con deuda, o porque lo financiamos con emisión y entonces hay inflación, pero en definitiva cualquier desequilibrio macroeconómico es porque no corregimos esto. Y nuestra presión tributaria ya es récord, es decir, somos campeones mundiales de cobrar impuestos y así todo no nos alcanza. Bien, siguiendo con el primer motor, que es el mercado de trabajo, este es un gráfico que a mí me desespera, pero que me desespera fuerte. Acá tienen año a año la cantidad de juicios que se iniciaron solo por riesgos de trabajo, en las barritas rojas.
En 2003 se iniciaban más o menos 3.000 juicios por año. En 2017 se iniciaron 130.000 juicios por año. Esta es la famosa industria del juicio, que después se fue corrigiendo, ¿no? Aunque siguen niveles muy elevados. Ahora, si ustedes miran la línea que está en el eje derecho, que son los casos notificados, al principio pueden ver que sube. Bueno, entonces, tiene lógica que si hay más accidentes de trabajo, haya más juicios. Ahora, después los casos notificados se estancaron. Es más, tienen una leve tendencia a la baja, pero los juicios por ART han seguido subiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina la industria del juicio, esto es lo complicado de Argentina, y acá estamos teniendo también en cuenta, perdón, no estamos teniendo en cuenta los juicios por despidos. Esto solo es por accidentes de riesgos de trabajo. Si uno habla con empresarios pymes, yo hablo con varios, ¿no? Pero cuando les decís, bueno, ¿cómo está? ¿Te gustaría contratar más gente? ¿Cómo estás de trabajo? Te dicen, nada, no podemos más de trabajo. Me encantaría contratar más gente, pero hay dos cuestiones que me frenan. Y las dos están en este primer motor. La presión tributaria, es decir, la cantidad de impuestos que pagan los empresarios, y que la industria del juicio, que les da pánico. Es decir, un empresario pyme puede estar llegando a pagar 20 impuestos al mes. El mes tiene 20 días hábiles, es decir, que en promedio paga un impuesto por día. O sea, la cabeza del empresario no está puesta en cómo generar riqueza o crear valor, sino que está puesta en cómo pagar los impuestos. ¿Qué impuestos me toca pagar hoy? Y muchos de esos impuestos a veces se enteran a base de multas que lo tienen que pagar, porque la ley encima es compleja y no es clara. Y encima, más allá de los accidentes de trabajo, como están también los juicios por despido, se vuelve complicado contratar gente. ¿Por qué? Porque en Argentina contratar a alguien más o menos implica adoptarlo de por vida. No podés, tenés que quedarte con él hasta el final de los días. ¿Por qué? Porque la legislación laboral acá es muy rígida. ¿Y a qué nos llevó eso? Eso nos metió una traba de competitividad enorme. Es una de las cuestiones más importantes que creo que tiene que cambiar Argentina si va a querer volverse competitiva, que es volver el mercado laboral flexible. El mercado laboral en Argentina, desde el 2011, que no puede el sector privado crear empleo, y principalmente por estas dos cuestiones, los juicios y la presión tributaria. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que tiene un mercado laboral flexible. Cuando estalló la pandemia, el desempleo se disparó, pero enseguida cuando la cuarentena empezó dejaron la cuarentena atrás, la contratación de empleo fue muy rápida. Es cierto que todavía está en niveles superiores a cuando empezó el empleo, pero fue muy rápida la recuperación y hubo amortiguadores sociales, que son los seguros por desempleo. Entonces, lo que me parece que necesita Argentina es tratar de migrar a un sistema así, con estos seguros de desempleo, pero lo que está clarísimo es que esto así no va, digamos, desde el 2011 que el sector privado no puede contratar gente, no tiene los incentivos, no tiene la cancha preparada para hacerlo, ahí hay algo que no funciona. Bien, avanzo, entonces, y ya me meto en el segundo motor, que es la productividad. Y acá hay un índice que elabora el Banco Mundial, que yo sigo bastante, todos los años trato de ver cómo estamos, que es el índice para hacer negocios, ¿no? Esto es un ranking. Entonces, es un ranking de 190 países donde Argentina está en el puesto 126. Entonces, de vuelta, si queremos ser país normal, si queremos que las inversiones, esas europeas que tengan que llegar, lleguen a Argentina, también tenemos trabajo que hacer acá. Miren dónde está Chile, miren dónde está Colombia, miren dónde está Perú. ¿Qué quiere decir que Argentina está en el puesto 126? Hay 125 países donde es más fácil hacer negocios antes que en Argentina. Y no digo que Argentina tuviera que estar en el top 20, ¿no? Pero que claramente tiene que estar mucho más arriba por las oportunidades, los recursos y las oportunidades de ganancia que puede llegar a tener si acá tuviéramos calidad institucional y una macroeconomía ordenada que lamentablemente no tenemos hace 60 años, ¿no? Entonces aquí estamos muy retrasados en lo que es la facilidad para hacer negocios, hay cuestiones burocráticas muy grandes que hacen muy difícil mejorar en esto. Bien, siguiendo con el segundo motor, bueno, esto ya lo comentó un poco Eugenio, así que no hace falta que yo haga mucho hincapié, ¿no? Pero otro problema de productividad es que cuando queremos importar tenemos un costo mucho más alto que el de nuestros vecinos, ¿no? Yo siempre tomo de pie en este ejemplo a estos tres países, y estos son los costos de importación hasta el puerto, ¿no? Para que la comparación sea válida, porque después lo que sigue en camión a destino puede variar dependiendo del país. Pero bueno, duplicamos a Perú casi, 2, y piquito para Colombia, casi somos 4 veces lo de Chile. Entonces, claramente, cuando hablamos de competitividad, tenemos que
ponernos en la cabeza que son todas estas cuestiones que estoy mencionando. No es el tipo de cambio, ¿no? Porque por ahí lo debería haber aclarado de entrada. Pero cuando en Argentina uno dice competitividad, enseguida piensa en el tipo de cambio. Y no, es una variable más de la competitividad. Después hay un montón de variables adicionales que hacen a la competitividad mucho más profundas, que son estas. Y que Argentina está muy mal parado para hacer esto. ¿Y por qué hago hincapié en que hay que corregir todo esto? Porque, no sé si decirlo al final, pero bueno, ya me enganché, lo voy a decir ahora. Pero si puede ser muy costoso tener el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y no hacer los deberes. No sé qué es peor, si no entrar al acuerdo o entrar al acuerdo y no hacer los deberes de cambiar todo esto. Entonces, todos esos beneficios que veíamos van a llegar si cambiamos esto, pero si no lo cambiamos, esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? También a la hora de firmar el acuerdo. Bueno, es un paréntesis que por ahí era más una conclusión. Avanzo entonces con estos motores, rápidamente también por cuestiones de tiempo. Otra cuestión que me desespera, ¿no? Fíjense cómo Argentina fue perdiendo el atractivo para atraer inversión. En la década de los 90, la inversión de Argentina era levemente superior, era igual a la inversión que recibía Chile, Colombia y Perú en su conjunto. Es decir, que Argentina solo representaba la inversión que recibían esos tres países. Fíjense lo que pasó entre 2011 y 2015. Y fíjense después cómo en el 2016-2018 no cambió mucho la historia. Acá hay un dato de color por ahí para mencionar, que en el 2011 y 2015 pareciera que hubo más inversión que el 2016 y 2018. Son promedios, obviamente, no es la sumatoria de los años, son inversión promedio. Pero entre el 2011 y 2015 hay mucha inversión ahí que en verdad no fue inversión. ¿Por qué? Porque estaba el cepo. Entonces una forma de fugar capitales porque estaba el cepo era disfrazarlas de inversión. Entonces es un número que está inflado. Con lo cual saber si en los primeros años del gobierno de Macri estábamos mejor que el del último de Cristina es difícil de ver porque no sabemos cuánto estaba disfrazado, pero lo más probable es que haya habido alguna leve mejoría. Lo cual no quita que estamos a años luz de lo que fueron la década de los 90, donde Argentina solo igualaba a estos tres países y nos fuimos quedando en el camino, ¿no? Es otra forma de ver la gran divergencia que hablábamos. Por algo Argentina no crece, porque dejó de recibir inversiones, que es un punto clave, ¿no? Y esto, bueno, ahí lo dice en el PowerPoint, ¿no? Ya estamos en el tercer motor, que es el de la inversión, que es lo que en definitiva hace que los países puedan generar riqueza y crecer sostenidamente a lo largo del tiempo. Bien, avanzando con esto, una cuestión y que preocupa mucho en Argentina es el derecho de la propiedad privada, si se va a respetar o no. Y digamos que no tenemos un buen track record en eso, ¿no? No hace falta hacer tanta memoria, ¿no? Uno dice Vicentini y enseguida dice, bueno, listo, el derecho de propiedad el próximo año nos vamos a caer por lo menos 10 puntos en el ranking, ya con solo el 8 de haberlo insinuado. Y vemos un deterioro ahí de Perú, que estaba más alineado con Colombia, pero Argentina, digamos, si Perú no se le acercaba, estaba relativamente lejos de Colombia y bastante lejos de Chile, que ni hablar. Es decir, no es que Argentina mejoró, sino que Perú empeoró. Mejoró algo en el margen, pero lamentablemente no veo buenas perspectivas a futuro con el gobierno actual, y esto tengan en cuenta que tiene un lag, un retraso de por lo menos un año, no recuerdo si 2, con lo cual puede ser que se vea alguna mejora adicional, pero seguramente a partir del 2021, 2022 se empieza a ver de vuelta un retroceso en este índice de derechos de propiedad que se elabora en Property Rights Alliance. Bien. Como resultado final, si quieren, acá tienen un índice que mide la competitividad en general, es decir, abarca todas las cuestiones que estuvimos viendo antes y muchas más. Y la verdad que venía habiendo un trabajo notable de recuperación un poco de la competitividad, que se abortó en el último año y que de vuelta nuevamente, probablemente en el 2020-2021 empecemos a ver cómo eso va para abajo, mientras Chile sigue liderando lo que es la región y Colombia y Perú más o menos pelean algo bastante razonable. Recordemos que son 190 países, ¿no? Con lo cual está claramente mitad de tabla, en la primera mitad de tabla. Bien, creo que me queda alguna diapositiva adicional.
Bueno, y estas son lo que mide el índice de competitividad global, y acá pueden ver en un pantallazo muy rápido que en la mayoría de los indicadores estamos mal. En el único que más o menos damos pelea es en el capital humano, que hay que ver cómo está medido, porque ese salud a mí me genera unas dudas tremendas, y desarrollo de habilidades no hace falta más que ver cualquier prueba PISA o cualquier prueba de educación para ver que ese número también es cuestionable. Es decir, que lo que nos da bien encima es cuestionable. Bien. Y bueno, ¿en qué estamos mal? Sobre todo, esperen que vuelva un segundo, fíjense en la estabilidad macroeconómica. Y en la estabilidad macroeconómica estamos en el puesto 139. No estábamos tan mal antes de la crisis del 2001 y en el 2003, después de hacer la devaluación fuerte. Y de golpe, en 15 años, destruimos la macroeconomía de nuevo. Y bueno, hoy los resultados están bastante a la vista. Bien, y por último, el índice de calidad institucional, que este sí tiene un lag de 2 años, o sea que los datos que ven ahí del 2020 corresponden al 2018, y sí creo que el gobierno anterior algo en materia de recuperación de calidad institucional hizo, es decir, salió las estadísticas del INDEC, salimos de un default, se empezaron a hacer cosas que empezaban a recuperar la calidad institucional, aunque todavía muy por debajo. Fíjense lo bien que estábamos en 1996, en el puesto 44, ¿no? Y bueno, fue una caída libre que se logró recuperar bastante, pero ahora estamos nuevamente con Cepo, jugando a expropiar Vicentín, con las empresas que se nos van, con las empresas que no quieren venir, con lo cual esto va a retomar su tendencia bajista, por lo menos mientras dure este gobierno. Puede ocurrir creo yo, que en algún momento cuando haya un eventual cambio de gobierno, se va a recuperar un poquito la institucionalidad, básicamente porque no nos queda otra, sino ya este es un barco perdido, pero que todavía tengo algo de fe de que eso cambie. Entonces, para cerrar, creo que esta era la última diapositiva, insistir de vuelta en que el acuerdo puede generar muchas oportunidades a Argentina, pero hay que saber aprovecharlas y hay que hacer la tarea, porque el costo de entrar en el acuerdo y no hacer las reformas estructurales para recuperar la competitividad puede ser igual, peor, o no lo sé, que no entrar en el acuerdo. Es decir, entrar al acuerdo y no hacer la tarea también tiene costos. Bueno, Iván, yo con esto cierro mi parte. Excelente, un placer escucharlos, la verdad es muy profesional, muy bien argumentado todo, me encantó. Tengo 3 preguntas, a los asistentes les digo que si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat o incluso abrir su micrófono, pero como decía yo tengo 3 preguntas y voy a ir por la primera que es como la general. Después abrimos a todo el público y si queda tiempo hago esas 2 preguntas que son más específicas de lo que comentaron, pero mi pregunta tiene que ver con que estoy haciendo un curso de historia del pensamiento económico y estoy viendo autores de historia, viendo los economistas estrella de Argentina, digamos, ¿no? Raúl Previch, Julio Olivera, y obviamente que ahí aparece la idea del deterioro de los términos de intercambio, la idea de la sustitución de importaciones como motor del crecimiento, la industrialización. ¿Dónde queda esto? Y por eso digo, es una pregunta general, a la luz de lo que ustedes han trabajado, lo que están viendo, o sea, ¿cómo ven estas teorías que encima parecen estar volviendo, ¿no? Uno escucha Culfas, Todesca, y de hecho hablan de sustitución de importaciones. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Qué opinión tienen, básicamente? Vale, ¿vos el juego yo? Como quieras. Dale, nomás, así descanso. Dale. Bueno, el tema de la sustitución de importaciones, que efectivamente, como vos decís, Iván, es un término que empieza a volver, ahora empieza a volver, además, retocado a las épocas, ahora es sustitución selectiva de importaciones, no es sustitución de importaciones, te corrijo, para que no se enoje Culfas. La verdad que son términos o enfoques que, primero, no contribuyen, ¿sí? Vamos a decirlo en términos amplios, no contribuyen a
que Argentina salga del sendero de estancamiento económico y falta de desarrollo que tiene. Podemos verlo en términos históricos. Argentina viene haciendo sustitución de importaciones desde hace ¿cuánto? Décadas. Y no funciona. Entonces ya por una cuestión de resultados debería hacernos ruido de que la sustitución de importaciones no es el camino. Al mismo tiempo, podemos ver, bueno, los países que les va bien, ¿están haciendo sustitución de importaciones o están siendo cada vez más abiertos al comercio y entendiendo que el comercio es un comercio de ida y vuelta? ¿Sí? No es exporto sí y no importo. El comercio es exporto y importo al mismo tiempo. ¿Sí? Y esto me lleva a una de las cosas que dije, que es las cadenas globales de valor. Los productos, ¿sí? Esto ya no es el siglo XIX, donde vos podés decir, voy a hacer vino, y entonces todo el vino lo producís en un país, y vos exportás la botella de vino con todo el vino, y todo se produjo en un país. La producción actual en el mundo es tan compleja e involucra diferentes factores de producción, diferentes tecnologías, diferentes conocimientos, que vos no podés producir sin usar algún tipo de insumo, tecnología o conocimiento de otro país. Un caso interesante, yo me acuerdo de una reunión que tuvimos con el secretario de la gente de la Embajada de México. Los tipos decían, nuestra industria es inexistente si no tuviésemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Por qué? El tipo explicaba, por ejemplo, un motor de un auto, que las industrias automotrices están muy integradas. El motor del auto estadounidense o mexicano, ok, perfecto, arranca en México, entonces en México se hace la matriz del motor. Esa matriz del motor va a Estados Unidos, en Estados Unidos se le ponen las válvulas. Con las válvulas vuelve a México, de ahí se le pone la tapa de la válvula. Luego vuelve a Estados Unidos. Y ese proceso hasta terminar el motor era un paso, un comercio internacional que se repetía 20, 25 veces. Imagínate que nos cerramos al comercio o ponemos aranceles, o que México pusiese aranceles altos al comercio. Imposible todo ese proceso productivo. ¿Y entonces qué pasaría? Bueno, básicamente destruirías la propia industria que vos estás tratando de proteger. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina? Argentina no se da cuenta que en la sustitución de exportaciones, tratando de favorecer a la industria, al final del día tenemos cada vez menos industria. Que es, y lo vemos en el caso de las exportaciones, lo que yo les decía, veamos la torta de cómo eran las exportaciones argentinas a principios del siglo XX y vamos a ver un rol más importante de la industria. Veamos la torta de las exportaciones argentinas hoy y quedan los pocos que tienen alguna ventaja comparativa ya muy alevosa, como puede ser la soja, o que tienen un precio internacional muy alto, impulsado por una demanda, que en el caso de la soja fue la de China, y el resto está luchando por sobrevivir. Entonces, me parece que tenemos que adoptar los enfoques modernos del comercio, donde la sustitución de importaciones ya no va más, sino que tenemos que ir hacia un comercio más abierto y entendiendo que es exportación e importación al mismo tiempo. Y no solamente de bienes, sino de servicios y las ideas, los conocimientos. ¿Sí? Me salgo un poco del comercio. Es paradigmático cómo en Argentina patentar o desarrollar una marca es prácticamente imposible. ¿Sí? Entonces, en Argentina, si no empezamos a pensar también un marco institucional y de incentivos al desarrollo de ideas, ¿sí? Vamos a tener problemas productivos. ¿Sí? No nos engañemos. No solamente necesitamos la tuerca, necesitamos la idea para hacer los bienes y servicios para ser competitivos. Pues si nos perdemos de ese comercio de ideas, también vamos a tener problemas. Y acá le paso la palabra a Iván, no sé si quiere agregar algo. Clarísimo. No, me Iván. parece que fue claro. La verdad que mi comentario iba a ser que la sustitución de importaciones sí es lo que se viene practicando y que ha fracasado, e incluso más si te salís de Argentina, y creo que acá, o la mayoría deben conocer, y el que no lo conoce lo sugiero, la aplicación Gapminder, que mide cómo crecen los países y la expectativa de vida. Se ha visto cómo tanto la expectativa de vida y el PIB per cápita ha crecido mucho más rápido a partir después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países empiezan a comerciar y entendieron que es mejor comerciar que ir a la guerra. Es decir, los resultados del comercio están totalmente a la vista. Gracias. Tengo acá una pregunta de Gustavo Matei Trejo y después Andrés Martínez. Gustavo dice,
si hacemos un ranking de todas las cosas que hay que cambiar, bueno, un poco ustedes mencionaban esas cosas que hay que ir mejorando, ¿no? De competitividad y demás. ¿Habría un orden de prioridades? O sea, ¿o qué orden le asignarían ustedes? ¿Qué hacemos primero? Es complicada esta. Es difícil el orden porque a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Digamos, es como que Argentina tiene muchos desequilibrios. Entonces, como tiene muchos desequilibrios, lamentablemente hay que pensarla en términos de equilibrio general y no de equilibrios parciales, lo cual te lleva a que vos tenés que más o menos encarar casi todos los problemas a la vez. Desde luego algún ranking después va a haber, pero vas a tener que atacar varios de estos problemas a la vez. Esto como que yo les diga a ustedes, mira, vamos a dibujar entre todos una persona, y le doy a Iván y le digo, vos, se va a un rincón o a los de ahí, no lo podemos ver porque está la cámara, dibujá una cabeza. A Eugenio le digo, vos dibujá el torso. A Ignacio le digo, vos dibujá los brazos. A Belén le digo, vos dibujá las piernas. Si nadie ve lo que dibuja el otro, vamos a dibujar un Frankenstein, vamos a dibujar cualquier cosa. Ahora, si empezamos a ver cómo dibujó la cabeza Iván, cómo dibujó el torso Eugenio, cómo dibujó los brazos Ignacio, vamos a dibujar algo más coherente. Entonces, como Argentina tiene problemas en tantos lugares, lamentablemente hay que tratar de encarar todo prácticamente a la vez lo más que se pueda. Ahora, si tengo que elegir alguna, para mí es la reducción del gasto público acompañado de una reducción de impuestos, es decir, eso tiene que ir de la mano para lograr un alivio al sector privado para que pueda contratar más gente, y obviamente la reforma laboral. Yo creo que son las tres más importantes desde mi opinión, porque vos lo que tenés es, esto ya debe haber cambiado, pero el famoso 8 millones en el sector privado que pagan el cheque de 20 que reciben un cheque del Estado, y 5 que están en el sector informal. Y si vos tenés 600.000 pymes o 500.000, si quieren, para hacer un número redondo, y porque bajamos los impuestos y los ayudamos con la reforma laboral, cada una de ellas por año contrata una sola persona, en un periodo presidencial tenés 2 millones de personas más empleadas en el sector privado. Y no me parece demasiado ambicioso que una empresa contrate una persona por año si le aliviamos impuestos y le hacemos un mercado laboral más amigable. Y la ecuación es doble, porque si vos hacés que alguien que recibe un plan social se pase al sector privado, deja de sumar en los 20 y suma en los 8, es decir, sube al 8 y baja al 20. O sea, hace esto. No si viene alguien de la informalidad, porque no estaba en esta ecuación. Pero, o si alguien baja del sector público y se va al sector privado, también hace esto. Pero en el ranking, mi prioridad es en esas tres, pero creo que hay que pensar casi que todo a la vez. Bueno, yo para añadir voy a discrepar con Iván. Pero no es que voy a discrepar, sino que voy a plantear otra visión, que es la de Alberdi. Yo me voy a remontar a Alberdi, Sistema Económico y Rentístico, donde Alberdi hablaba de... Ahí, Nacho me hace... Sistema Económico y Rentístico, donde Alberdi habla de la importancia ya en ese momento de que Argentina avance en acuerdos de libre comercio. ¿Por qué? Y para mí esta es la clave, si lo digo habiéndolo visto también desde, habiendo trabajado en el sector público. La clave no es saber qué hay que cambiar, todo el mundo sabe lo que hay que cambiar, no nos engañemos más, todos los políticos saben que hay mucho gasto público, que la reforma laboral es necesaria. La pregunta es qué incentivos tienen a realmente incurrir en algún tipo de costo político para hacer lo que hay que hacer. Y volviendo al tema de los acuerdos de libre comercio, el acuerdo de libre comercio tiene la siguiente magia, que si vos firmas un acuerdo de libre comercio, lo que te empieza a pasar es que tus empresas, si tu propio sector privado, empieza a competir con el mundo, ¿sí? Con el que haya firmado el acuerdo de libre comercio, en este caso sería la Unión Europea. Y en ese momento es cuando el sector privado siente, llamémoslo, digamos de forma brutal, empieza a sentir el rigor, ¿sí? Empieza a sentir che, no soy competitivo de verdad, necesitamos hacer algo porque me fundo. ¿Sí? Lo voy a decir todo en términos brutales. Y ahí eso es el impulso que te genera el incentivo a que haya la reforma impulsada por la demanda, ¿sí? ¿Qué es lo que está faltando en Argentina? En Argentina no hay una clara demanda de reformas, no hay una
masa crítica de empresas, industrias, sectores, personas pidiendo una reforma. Al contrario, como ustedes dijeron, la verdad que hay un status quo que favorece a muchos, ¿sí? Entonces, de ahí es donde, por eso yo me remonto a Alberti, de ahí es donde me parece que la magia de todo esto es encontrar cuáles son las acciones, que tal vez no son muchas, por ejemplo, para mí un acuerdo de libre comercio es una importante, que te genera un círculo en el cual los políticos, los líderes del país, empiezan a tener los incentivos a hacer las reformas y las acciones necesarias. Y Muy después, bueno. obviamente, pasamos a discutir el orden y esas cosas, que yo coincido con Iván, que tiene que ser todo en simultáneo. Total, está bueno esto último que decís y está ligado con la otra pregunta que había, porque dice Andrés Martínez, dice, ¿no es acaso este tratado un incentivo para una reforma monetaria tendiente a dolarizar? Ahí ya es como un poquito más específico, pero bueno, ¿qué opinan? Está en el chat la pregunta, ¿no? Sí. No sé si necesariamente es una política dolarizar, por ahí acá Eugenio después nos ilumina un poquito más, pero yo creo que lo que hace este acuerdo es marcar agenda de competitividad, es decir, es gradual, es a 15 años, y lo que hace es marcar una agenda donde decís, bueno, vos tenés 15 años para hacer las reformas. Y entre esas reformas puede haber una reforma monetaria. Digamos, vos verás la forma de hacer competitivo. Vos lo que sabés es que en 15 años más o menos tenés que estar compitiendo con los mejores. Si ahora vas a optar por hacer una reforma fiscal para que no tengas que emitir tanto y de alguna manera así se fortalece tu moneda, que en Argentina cada vez es más difícil, bueno, vale. Ahora, si querés ir por una reforma monetaria porque crees que así vas a recuperar más la competitividad, y quizás también vale, pero no creo que esté necesariamente ligado a una dolarización, que en Argentina claramente traería la ventaja de eliminar la inflación muy rápido, y el riesgo que le veo yo no estoy ni decidido ni por sí ni por no en la dolarización, todavía no tomé partido, debería empezar. El riesgo que le veo es que si vos no bajás el déficit fiscal, te volvés sumamente dependiente de la deuda, podés tener una crisis de deuda que puede ser incluso peor que una crisis de deuda que podés tener si no hubieras dolarizado. Pero bueno, todo esto es discutible y por ahí se escapa un poco. Sí, ¿puedo contar algo? Perdón. Sí. Sí, yo en realidad planteaba el tema de dolarizar porque también es eliminar un factor grande de incertidumbre. Igual es preferible tener una crisis de deuda antes que una crisis monetaria, porque en una crisis monetaria el poder adquisitivo se pulveriza, que es lo que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que yo planteo el tema de dolarizar porque primero se aseguraría estabilidad, que es lo que se necesita de acá a unos años. Y después porque si seguimos con una moneda nacional, o sea, las tasas de interés van a seguir siendo altas porque va a estar presente ese factor de incertidumbre, por más que tengamos una convertibilidad que funcione lo más bien, pero siempre va a estar ese miedo a una devaluación que una dolarización lo sacaría de plano. Por eso es que yo planteo esto de la reforma monetaria también complementado con este tratado, que sin duda es importante. Está bueno, Andrés, creo que es el debate de siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para estabilizar la moneda? Pero está un poquito afuera del tema Sí, más comercial, sí, que es el que veníamos debatiendo. Pero ¿Puedo hacer un comentario chiquito igual sí, al obviamente. respecto? Después ya lo dejo a Eugenio. Sí. Sí, uno era que, ojo, que Argentina tuvo, sacando la pandemia, su peor crisis por deuda más que por inflación. Entonces, ojo con qué puede ser peor, ¿no? Digamos, la crisis del 2001, que es catalogada como la peor, es una crisis de deuda y la inflación, de hecho, era baja. Salís del 2001 y la inflación seguía siendo baja, y previo al 2001 la inflación era baja. Y segundo, lo de la tasa de interés es cierto que es un riesgo que esté alta, pero eso está de alguna manera asumiendo que no va a haber una reforma fiscal y que entonces vas a necesitar emisión para financiar el déficit fiscal. Entonces acá el contrafáctico es, si no hay una reforma monetaria, pero hay una reforma fiscal. Si no hay una reforma fiscal, seguro que vamos a estar mal, en eso coincido totalmente. Y bueno, ahora sí le cedo a Eugenio Sí. la palabra también. Yo
un breve comentario, no tengo ni de cerca la respuesta, Andrés. Pero voy a hacer un breve comentario sobre toda la literatura que existe sobre áreas monetarias comunes óptimas, ¿sí? Donde uno de los factores más importantes a la hora de determinar las áreas comunes monetarias óptimas es las estructuras productivas y obviamente en los términos que usamos nosotros es la competitividad. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse es, si Argentina adopta la moneda de otro país, pero con la estructura productiva que tenemos y los incentivos productivos que tenemos, ¿nos va a ir bien o vamos a tener una crisis igual pero diferente, por decirlo de alguna forma? Entonces, me parece que la reforma monetaria, como decía Iván en su momento antes, tiene que ser una de las tantas reformas que hay que encarar. ¿Sí? No nos olvidemos que la inflación no es otra cosa más que hija de el elevadísimo gasto público que tenemos, infinanciable, y la emisión monetaria que eso genera. Entonces, si uno se va al norte, la gente en el norte ahorra en pesos bolivianos, ¿sí? Entonces, no sé si necesariamente hay que dolarizar, sí considero que hay que hacer reformas estructurales, y la reforma monetaria yo la encararía por otro lado, que es reduciendo la capacidad que tiene el Banco Central de financiar al Tesoro. Buscando algún mecanismo institucional que obviamente resulta no creíble, porque ya metimos todos los mecanismos institucionales que podíamos saber para que eso no ocurriese y ocurre igual, porque se cambia cuando se necesita, pero me parece que más va por ese lado más que por una dolarización. Gracias, Eugenio. Les salió el keynesiano ahí con el tema de las áreas óptimas, pero bueno. Yo hablé de la literatura. Tenemos pendiente hacer un debate sobre dolarización en el marco de estas charlas. Lo habíamos organizado para principios de año, después se nos cayó. Pero bueno, a todos los que están acá, ya vamos a organizar algo de eso y los vamos a invitar. Bueno, hay una pregunta de Tito Nolasco. Sí. Estamos a medio corto de tiempo. Yo no sé si Gustavo ahí veo que levantó la mano, pero serían esas últimas dos preguntas. Dale, las mías son dos igual, una más política y otra más económica, siguiendo esta línea que hablamos al principio. Primero, gracias a los Ivanes y a Eugenio por la exposición, muy buena. La pregunta más política tiene que ver con que el gobierno argentino actual quedó medio solo en su posición en el Mercosur, ¿no? Bolsonaro, Abdo Benítez y la calle Pou tienen más otra visión respecto al libre comercio que el gobierno argentino. Y mismo están intentando avanzar con algunos tratados de libre comercio con Corea del Sur y con otros países. Y a su vez introdujeron una modificación con este acuerdo del Mercosur, que es que Brasil no tiene que esperar a Argentina para ponerlo en marcha en su territorio. Si el Congreso brasileño lo aprueba, no tiene que esperar que el Congreso argentino lo apruebe para que entre en funciones en Brasil, por lo menos. En este escenario, si el Mercosur, es decir, los países avanzan en la línea de los acuerdos de libre comercio y el intercambio, ¿no pueden forzar un poco la posición argentina a tener que ceder y tener que hacer estas reformas y acceder a estos acuerdos para no quedarse solo y totalmente más rezagado de lo que está ahora? Esa es la primera pregunta más política, que tal vez por la coyuntura se vea obligado el país. Es una duda que disparo. Y la segunda más económica es, volviendo a esto que hablaban de precios, términos de intercambio y demás, muchas de las quejas de los detractores de este acuerdo dicen que nosotros vamos a mandar a Europa el poroto de soja, ellos le van a dar el valor agregado y nos lo van a devolver con el valor agregado y qué sé yo, y todo eso. Pero cuando bajás más a ver qué es lo que comerciamos con Europa y demás, y qué es lo que importamos nosotros, tal vez nuestras importaciones vienen más de Bangladesh, China. No compramos la ropa de estilista y de más de Europa, sino que compramos al por mayor de China. Entonces, y le vendemos más a Europa, y tal vez Irlanda, Francia, Austria y algunos países que su sector agrícola es importante allá, se vean obligados a competir con nosotros. Es decir, ¿hay algún análisis hecho de qué es lo que se comercia y cómo impactaría eso en las relaciones entre Mercosur y Unión Europea?
Bueno, gracias Tito. Agarro yo la pregunta, Iván, si estás de acuerdo. Vamos primero a la parte política. Sí, efectivamente lo que vos decís es correcto. El gobierno argentino quedó de alguna forma descalzado, por lo menos en su retórica, de lo que planteó Bolsonaro, la calle Pou y Abdo Benítez. Eso incluso tuvo un problema, si vos te acordás hace unos meses que Argentina dijo, bueno, nos levantamos, no negociamos más y bla, 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 y salió un comunicado y después eh, la Cancillería se metió en un despelote enorme porque básicamente los demás le dijeron, bueno, dale, está bien, andate. Entonces, bueno, pará, no era tan así, yo en realidad quise decir tal otra cosa. ¿Por qué? Y acá yo me voy a el... Es decir, es un despelote la Cancillería. Y acá yo me voy un poco a las teorías de las relaciones internacionales, ¿no? Porque al final del día lo que está haciendo Argentina con el acuerdo Mercosur-Unión Europea y con el Mercosur es tratando de posicionarse en el mundo, ¿sí? Como país. Y entonces la visión realista de las relaciones internacionales te diría, bueno, mira, tenés que empezar a ver relaciones de poder y de dependencia entre los países. Y la realidad es que, supongamos que Argentina dijese, es imposible avanzar en acuerdos de libre comercio, entonces no puedo tolerar más al Mercosur, ¿sí? La agenda del Mercosur, y nos vamos del Mercosur. Bueno, la realidad es que los costos de hacer eso son más altos que cualquier tipo de costo. Por ejemplo, supongamos que la competencia europea significa un costo. Bueno, el costo de romper Mercosur es muchísimo más alto que el costo de enfrentar la competencia europea. Entonces, en ese sentido yo te diría que eh, por una cuestión ya realista, Argentina, como vos decís, va a acompañar, en principio. Y el segundo punto, para mí es interesante, el acuerdo Mercosur-Unión Europea son más de 2 décadas de negociaciones en las cuales intervinieron diferentes gobiernos de diferentes signos políticos y todo el sector privado argentino estuvo interviniendo en la negociación de qué se acordó y qué no se acordó, en la letra chica de qué se escribió y a qué se comprometió Argentina y a qué no. Entonces, si llegamos a un acuerdo, ese acuerdo tiene la ventaja política de que es que logró concentrar muchísimas voluntades diversas, ¿sí? Es el mínimo común denominador de muchísimos. Lo cual también me parece que le da solidez, ahora viéndolo ya no desde Argentina, como se para frente a los demás, sino de Argentina viendo a los diferentes actores que tiene hacia adentro. Con lo cual, al final del día, me parece que tanto por la visión de Argentina del costo de pelearte con los demás y de que esto surge de un consenso interno, por más de que a muchos les cuesta admitirlo, la verdad que creo que Argentina va a acompañar. Y la otra pregunta que vos me decías era el tema del comercio, ¿no? Bueno, ahí el tema del comercio, vuelvo a una cosa que es, ojo con el tema de los productos, porque por ejemplo, vos decís, sí, las remeras de China, ¿no? Porque ahora cada vez son más de Vietnam y menos de China. Eh, Ojo que no es necesariamente la remera de China, ¿eh? Porque es, sí, se ensambla y hacen la costura en China, pero el diseño tal vez es estadounidense o el diseño es italiano. Entonces, los productos ya no son Made in China, Made in Italy, Made in Argentina, ¿viste? Sino que es más complejo. Y lo segundo que yo te diría es, eh, me voy a algo bien básico. Si la transacción es voluntaria, es mutuamente beneficiosa, ¿sí? Entonces, si vos ves en el detalle fino el comercio entre Argentina, el Mercosur y la Unión Europea, la verdad que hay de todo, ¿sí? Hay desde textiles, ¿sí? Por ejemplo, en su momento me acuerdo cuando lo vi, Argentina exportaba unos sombreros de cuero bizarros, o sea, muy bizarro era el sombrero de cuero, y se exportaba a Italia. Entonces, y al mismo tiempo exportamos autopartes, ¿sí? Válvulas para motores Ferraris, y al mismo tiempo mandamos porotos de soja, ¿sí? Entonces, hay un comercio diverso y que responde a diferentes ventajas comparativas o capacidades productivas o algún tipo de idea particular que tiene una empresa o algo por el estilo. Eh, y que me parece que entonces la visión esa de no vamos a exportar porotos de soja y esto es un poco reduccionista y como que te saca de lo que es el comercio en sí hoy, ¿sí? Es
decir, no, mira, vamos a exportar porotos de soja y eso es malo. No sé si es malo. O sea, primero, no sé si vamos a exportar poroto de soja, qué poroto de soja, porque encima si hablas con alguien que sabe de poroto de soja, te dicen, no es lo mismo el poroto de soja que va a Brasil, que el que va a la Unión Europea, que el que va a Estados Unidos. Entonces, yo no sé si me metería con tanto detalle. Y había una cosa más que habías dicho, y ya me olvidé. Está bien, igual si quieren damos paso ahí a la pregunta de Gustavo. Gracias, Eugenio. Gustavo Mata y Trejo, tenés el micrófono. Además, Gustavo es miembro de nuestro consejo directivo, así que bueno, fue un gusto tenerlo aquí escuchando e interactuando. Gracias, Iván. La verdad que los quiero felicitar a los dos. Excelente todo, la presentación, el PPT en sí, espectacular. No, yo quería de pronto proponer que así en nuestra institución, en SEAD, como que sigamos este tema, que no quede en esta excelente conferencia, sino que avancemos más. Y a mí el tema que me interesa, bueno, fue obviamente la pregunta que hice, y creo que generó un pequeñísimo debate que de alguna manera creo que refleja la discusión que nos debemos dar. Se habló de dolarización, por ejemplo. Bueno, yo personalmente creo que es un error político y técnico. ¿Por qué? Porque político es tan grande lo que va a provocar esto, que va a distraer de todo lo demás que tal vez sí se podría hacer, y en lo cual se podría avanzar. Y yo diría, resuelve eso el tema. Acá tuvimos patacones y todo tipo de pseudomonedas a fines del 2001, y así que, si no resolvemos los problemas fiscales y de fondo que hay, la moneda, los que creen que va a forzar esas decisiones que nunca tomamos en décadas, yo honestamente creo que se equivocan. Pero bueno, estará por verse. Pero sí creo que esta discusión de las prioridades es fundamental, ¿no? Por dónde empezar, porque si son tantas y queremos hacer todos al mismo tiempo, con la carencia que tenemos de gente que con ideas claras que quiere ponerse a hacer esto, creo que no nos va a salir. Y después en el otro extremo, ¿no?, de querer hacer no todo al mismo tiempo, está el tema de la prioridad. Sabemos que hacer una cosa sin otra es contraproducente, ¿no? O sea, si yo bajo aranceles y no toco los impuestos, voy a hacer fracasar la movida. Entonces, ¿cuál es el sweet spot, ¿no? Que sea político y técnico al mismo tiempo? Creo que es una discusión complicadísima y no sé si no la hemos dado en la Argentina. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, coincido, ¿no? A ver, yo dije que había que hacer todo al mismo tiempo, pero a la vez peco de naif, ¿no? Digamos, un poco, digamos. Claramente también creo que no estamos preparados para eso. Lo que pasa que también cuando hemos visto, y se ha visto también un poco en el gobierno anterior, que por ahí cuando quieren solucionar solo un tema, terminan agravando el tema. Por ejemplo, bueno, saquemos el subsidio a la energía, ¿no? Y entonces las tarifas suben y empiezan a solucionar un problema, pero no fue acompañada de una reducción de gasto, y entonces fue un ajuste más al sector privado. Entonces vos tocaste una variable que te hizo empeorar todo. Por ahí es que no se tocó la variable que había que tocar, porque no estaba en el orden de prioridades, y por ahí si se tocaba una variable que era otra, no se empezaba a generar complicaciones o mal clima social. Entonces coincido que hay un debate ahí muy interesante para dar, y que está bueno que en otras instancias por ahí se pueda ir viendo de todos los problemas que tenemos. Si tuviéramos que elegir un orden de prioridades, ¿cuál sería? Yo empezaría por el mercado laboral y la presión tributaria. Coincido. Muy bien. Bueno, genial. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Eugenio. La verdad estuvo muy bueno. Gracias, Gustavo. Y la verdad también a todos los presentes. Muy buenas las preguntas. Se generó un lindo intercambio. Y bueno, esta charla va a quedar subida a nuestro canal de YouTube siempre que no haya problemas técnicos. Así que bueno, seguiremos discutiendo este tema. Y abrazo a todos. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Gracias por estar. Gracias a todos. Hasta luego. Excelente, Chao. excelente. Luego. Chao, chao.